que siempre nos siguen. Este tema tiene mucha tela por donde cortar. Sin embargo, como bien dices, vamos a enfocarlo en esta temporada, porque es una temporada un poco más reflexiva, por lo mismo de que tenemos más festividades, nos sentamos un poco más con la familia o con las amistades para hacer memorias de algunas cosas, algunas remembranzas, y también por el tema de que a veces nos sentamos para hacer una revisión de todas las metas que nos propusimos a principio de año, a final del otro, para iniciar este. Hacemos un checklist. Sin embargo, es un tema, el autodiálogo, donde también es importante revisar el cómo nos estamos hablando. ¿Qué es el autodiálogo? El cómo nosotros nos hablamos. ¿Qué nos decimos? ¿Y por qué es importante revisar? Porque esto influye, como bien dijiste, en nuestra salud mental, nuestro estado de ánimo, nuestras emociones y nuestras decisiones. El cómo vamos a actuar a partir de lo que nosotros no decimos o que nos mantenemos rumiando. Este es un tema que en estas festividades también puede traer un poquito de reflexión porque puede traer nostalgia. Hay momentos en que empezamos a pensar, wow, fulano de tal en tal año estuvo, este año no está. O los que están de lejos, ¿verdad? Los que no están ya en casa. Y aquellos, pues, que tristemente son parte de la familia, pero están ausentes, porque ya no están en este plano terrenal. Y empezamos a trabajar esas memorias, a veces que nos traen mucha nostalgia, y vemos a personas que empiezan a decaer emocionalmente. Mientras que muchos vemos que están fiestando, están celebrando porque estamos en un cierre de año. Otros nos detenemos a mirar a aquellos que se quedan apagaditos. Kenia, y es algo para nosotros reflexionar. ¿Qué yo me estoy diciendo? Porque llegó fin de año, llegó fin de año, llegó el cierre, voy a revisar, pero también voy a verificar qué es lo que me estoy hablando. Hay personas que, además de reflexionar en el checklist de esa revisión de metas, también vienen y se autoculpan. Eso te iba a decir, Claupa, porque muchas veces somos, no tendría la palabra exacta, pero somos muy agayú, por decirlo así, al inicio del año o final del año. Sí. Yo me siento y como el papel lo aguanta todo, Ajá. Yo me quiero comprar un helicóptero, pero yo no tengo ni carro. Como hablábamos ahorita, el BMW. Exactamente, yo no tengo ni carro, pero yo me quiero comprar en este 2026, yo me voy a comprar un BMW marca tal y tal y tal y tal. Incluso porque quizás yo vi a un conocido, vi en las redes sociales que están influyendo mucho, fulano, fulana, que quizás yo lo conozco, que venimos del mismo sector y se compró un vehículo de alta gama. Pero yo no tengo ni un chapi. Pero yo puse en mi lista eso. Cuando llega diciembre, que pasó el año, yo no me pude comprar ni una bicicleta. Viene la culpa. Viene quizás esa persona que yo vi a principios del año pasado, que compró y cambió ese carro de alta gama que compró. Pero yo no conozco sus situaciones ni nada. Yo solamente veo lo que se está mostrando. Y nosotros estamos luchando en estos tiempos con las redes sociales. Nadie yo lo veo que anuncia que comió un logro de sardina en su casa. No. Yo no veo eso. Yo no veo a nadie que se comió un mangú con huevo. Ni arroz solo. Ni arroz solo. Nada de eso. Yo lo que veo en las redes son la gente cuando se ponen su langosta y esas comidas exóticas. Pero nadie presenta cuando se come su arroz vacío o con aguacate. Esa influencia social. Sin embargo, tenemos que detenernos porque nuestra identidad puede ser degradada. Si empezamos a autoculparnos, ¿qué no logré? ¿Cómo fue que no llegué ahí? No sirvo para nada. Esas palabras que a veces nos decimos, pero es verdad que yo sigo cometiendo errores. ¿Cómo es que sigo en ese mismo círculo del año pasado? No logré esto, mira, fulano sí lo logró. Porque antes las redes sociales, ¿verdad? No era que estaban, pero ahora esto es lo que tenemos tan activo, es lo que se publica. Pero antes podíamos también detenernos a ver el compañero de estudio. Sí. Que, mira, hace tanto que salimos de la escuela y ahora mira cómo está y yo no. Entonces, ¿y por qué yo siempre soy así? ¿O porque siempre soy miserable? Empezar a destruirnos con esas palabras negativas
pueden entonces deteriorar gradualmente mi autoestima. Y ahí se degrada nuestra identidad. En la psicología del dominicano, que ha cambiado bastante. Sí, porque... Hay un libro, Psicología Dominicana. Pero, Psicología social. Psicología social. Siempre nos tenemos que ir hacia atrás para poder ver con mucho más claridad el futuro, el presente también. Siempre dice, eso era antes, pero no sabía que antes se hacían cosas ya por costumbre ancestrales que se disfrutaban. Hoy la extinguieron porque ya el modernismo y porque ya eso era antes. Ya eso no está de moda. Ya eso no está de moda. Y así mismo fuimos destruyendo esas emociones que vivía el ser humano, el dominicano sobre todo, que era transmitida por nuestros antepasados. De generación en generación. De generación en generación. La reunión familiar, el cerdo que incluso comenzaban a criarlo desde antes, para cuando tuviera cierto tamaño, ya en diciembre. Enseñándole responsabilidad a los niños. Enseñándole responsabilidad. Había que recoger la comida en el barrio. Entonces, esa armonía, que un momento dado donde el vecino se pasaba la comida de Navidad, el plato uno para acá, se juntaban tantos platos, y que muy difícil, por menos que tuvieran, que alguien se quedara sin cenar, porque el vecino, el que no tenía, iba y le llevaba. Ya eso se fue, ¿cómo se dicen? Exterminando, porque hoy vivimos una vida light, una vida del yoísmo, una vida de que yo me quiero dar mis gustos y individualismo, y emocionalmente tenemos otros pensamientos. Todavía quedan esas personas, yo me inscribo de ellos, que en cuanto a eso me inscribo siempre en el pasado en cuanto a algunas actividades y cosas que se hacen. Para esta época, siempre a través de las canciones, que tienen mucho que ver en el sentimiento de las personas, porque influyen mucho. No es verdad que es lo mismo usted escuchar una canción, por ejemplo, que popularizó mucho. Todas sus canciones fueron populares, tanto del conjunto Quisqueya como Mil y Jocelyn. Llegó Juanita, es una canción era un de himno. Alegría, un himno. Pero cuando ponían la canción, y usted lo puede observar en cualquier persona de cierta edad, ¿verdad? Que tenga 30, 40 años, y si pone la canción, hasta los que están ahora, del conjunto Quisqueya, y comienza diciendo como qué triste, Navidad que viene, Navidad que van. Y hay una que dice como que Navidad sin ti, que vamos a celebrar, que habla sobre alguien que ya no está también. Exacto. Esa canción, a pesar de tener un ritmo muy alegre, pero entonces, en la forma incluso de quien lo interpreta, se escucha, se siente pena. Y yo veía personas llorando. Cuando escuchaba específicamente un merengue, y solamente decía, Navidad que viene, Navidad que van, bríndame alegría y felicidad. Pedía, porque estaba triste. Entonces, emocionalmente eso sé que afectaba, influye mucho. Hoy usted escucha un mambero, una embromienda, pero en sí sigue siendo parte fundamental del ser humano, porque a nosotros, aquí celebramos las Navidades, en Estados Unidos celebran otra cosa, en otros países no celebran Navidad, pero es nuestra costumbre. Es lo lindo que sea como sea, nosotros mantener nuestra autenticidad, que no vayamos como dicen, como asumiendo algunas culturas, pero aún así, persistiendo en lo que está existente, la emoción del ser humano cambia mucho. Sí, es muy cambiante, porque se trata precisamente de cómo interpretamos lo que recibimos. Por ejemplo, ese tipo de música. Sí. Ya está comprobado que neurológicamente, pues el cerebro es capaz de, entre lo que usted le dice de manera interna y lo que habla también con voz alta, procesarlo de manera real. O sea, si usted le está alimentando con ese tipo de música triste y sus pensamientos, su diálogo interno, empieza a trabajar
en memorias de aquellos que no están, de aquellas cosas tristes, pues en automático ya yo actúo y mi estado de ánimo está bajo, que es como mayormente la persona interpreta. No, ya yo estoy down, ya yo estoy bajo, porque mi estado de ánimo pues empieza a degradarse. Yo empiezo a reprimirme, a sentirme triste, porque ya mi cerebro interpreta que esto es real, aunque haya pasado hace 5 años. Y no es saludable, porque se habla en psicología que es saludable uno expresar cómo se siente. Si usted se siente contento, exprese que siente alegría, y se siente triste, también expresar tristeza. Y se llama a que uno tenga esa conversación, vamos a decir que interna, de por qué te estás sintiendo como te estás sintiendo. Y de ahí en adelante harán los cambios. En esta época del año, ¿tú sugieres que ese diálogo interno quizás tan marcado, tan culpabilizante, no lo tengamos? Y para no tenerlo, ¿cómo hacemos? El no tenerlo es reprimir, porque si viene y florece es porque existe en mi vida todavía, en mi corazón, y tengo que entonces sacarlo. Si reprimimos las emociones, esto lo que hace es que me crea más ansiedad, más depresión, más entonces problemas. Lo ideal es que Lo yo ideal saque todo eso. Es sacarlo. Ahora bien, el con quién. Si no tengo la capacidad de ese diálogo interno, reestructurar mis pensamientos, darle un resignificado a esto que yo estoy pensando, a estas emociones de pensamientos de, vamos a decir, experiencias tristes, pues entonces yo puedo buscar el con quién, porque también si alguien está totalmente alegre y no tiene la capacidad de venir a escucharme, yo no me puedo sentar a hablarle de lo que estoy sintiendo. Yo debo de buscar el con quién, la persona de confianza con la que yo me pueda sentar, que me escuche, y también la parte profesional, porque no se debe reprimir, si no vamos a seguir repitiendo los ciclos, y se aumenta en vez de aminorarse. ¿Qué se aumenta? La fatiga mental, la parte de que pierdo mi identidad, mi autenticidad, mi autoestima, y además pierdo la capacidad de tomar decisiones reales, porque no atendí esa emoción en el momento en cómo debía, de manera profesional, de manera eficaz, pues entonces se aumenta también la falta de poner límites, porque pierdo mi capacidad de confianza en mí mismo, de seguridad, del cómo le voy a hablar a otros, de que yo voy a decidir por mí mismo. O sea, yo no voy a saber si alguien, decirle a alguien no sanamente, o decirme a mí mismo no, eso no, eso ahora no lo debes hacer. porque conversar conmigo mismo, porque entonces esto te va a hacer daño. Así que, ¿qué sí podemos hacer? Esta parte, buscar de manera profesional con quién yo voy a trabajar ese diálogo interno y sacarlo, traerlo. Hay diferentes terapias que vamos y abordamos con cada una de las personas en esta fase. Ahora bien, desde mi cotidianidad, ¿qué también yo puedo hacer? Bueno, ya estoy trabajando en sanar aquellas heridas, esto que me puede traer un autodiálogo de reprimenda. Pues entonces, como ya estoy trabajando en esto, puedo tener la capacidad de reprocesar y reencuadrar todo lo que llegue a mi vida que puede ser negativo. Como yo le doy resignificado, un aprendizaje de una experiencia negativa. Bueno, en todas las situaciones hay algo positivo que sacar. Ese pensamiento de fatalidad que se aumenta en este fin de año, es algo que yo puedo sacarle un resignificado, un reencuadre, como se le dice en coaching, para yo revisar entonces qué aprendizaje obtuve de esa experiencia que yo le llamé negativa, porque no me dio los resultados que yo esperaba. Porque una experiencia para ti puede ser positiva, pero para mí puede ser negativa, dependiendo los resultados. Ahora bien, ¿cómo voy a reestructurar ese tipo de experiencia? ¿Qué significado le voy a dar? Y además, aquellos que no están, ¿verdad? Porque ya están ausentes. ¿Qué me dejaron? ¿Qué memorias? ¿Fueron memorias bonitas? Pues vamos a traerla de nuevo, porque yo puedo en esta temporada
se está usando mucho el reciclaje, ¿verdad? Reciclar esas memorias y traerla y hacerla de mi costumbre en mi familia para entonces volver a tenerla, pero desde el impacto que yo quiero que cree, para que esas memorias se creen y se queden en la familia de manera positiva. Algo muy importante que también suele suceder es de esas emociones negativas, de experiencias traumáticas, por ejemplo, una infidelidad. Sí. Alguien que empieza a recordar la pareja que ya no está porque fue infiel, porque ya no la tengo, y empiezo a... Y si va a las redes sociales y ve esa expareja que quizás rehizo su vida, que está contenta, que está feliz, y la otra persona quizás se quedó estancada. Ajá. Yo entiendo que aumenta estas fotos navideñas. Aumenta la situación. Puede aumentar la situación. Y la persona puede empezar a tener ese autodiálogo de yo no fui suficiente, qué fue lo que no hice, no fui para esa persona lo que debí ser. O sea, empieza a trabajarse esa autocrítica negativa, y esto también puede hacer que entre en esa depresión, en esa tristeza, y puede traer amargura, puede traer rencor, y es una forma en que nosotros nos laceramos tristemente. Cuando venimos y pensamos de esta manera, es un diálogo automático y que se mantiene y se va haciendo rumiante, entonces nos laceramos como personas. ¿Y qué podemos hacer, Claupa? Porque diciembre, a pesar de que es un mes muy festivo y muy alegre, entre comillas, trae mucha tristeza, trae mucha nostalgia, trae mucho diálogo interno de culpabilidad, sí, de decir... Los que están en la diáspora a veces tienen mucha nostalgia. Mire, nostalgia. Por cierto, ustedes escucharon lo que dijo Antonio Marte. ¿Qué dijo? Hablando de diciembre. Que a diciembre había que quitarlo, que había que quitar eso. Sí, eso. Él sí le dio una solución. Pero quedaría noviembre, que estaríamos en la misma cosa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Quizás ya estamos a mitad de diciembre, la persona que empezó a rumiar o que tiene ese diálogo interno ya armado, o tiene su situación ya armada, ya la comenzó. Pero, ¿qué podemos hacer para esa persona y cómo lograr que nosotros como seres humanos no caigamos en esa rumiación? Podemos hablarnos en tercera persona y hasta en voz alta si se quiere. Eso no es una locura. Yo tengo por ahí un post que decía que yo soy tan que hablo conmigo misma, pero yo no soy loca, yo no me respondo. No. Esa forma de hablarte, tú mismo decirte, ok, lo hice mal en ese momento, según mis resultados, pero estoy aprendiendo. Okay. Yo puedo darle el resignificado. ¿O qué saqué de esa experiencia? O, oye, empieza a hacer una lista de los pequeños detalles, de aquellos logros que obtuviste. ¿Aún levantarte de la cama es un logro? Sí, no todo el mundo se levantó. No. Es tan positiva. Sí. Sí, claro que sí. Ser. Porque, por ejemplo, yo le puedo contar, de mi caso, yo tuve una temporada donde yo no podía dormir en mi cama por un dolor ciático. Sin embargo, ahora, dormir en mi cama para mí es una bendición, es un logro. Sí. Entonces, y de esa experiencia, pues yo le doy más significado al dormir en mi cama. ¿Sabe que cuando usted dice, caramba, el año pasado me fue tan bien, y ya estoy viendo que hoy estamos a 18 y yo no veo a Linda? ¿Qué será de mí? Quizá usted no vea Linda, pero usted no le duele ningún hueso, no perdió a ningún familiar, sí. Quizá no va a gastar como gastó el año pasado, pero eso va a servirle de bendición porque no va a estar en el medio, voy a gastar menos gasolina, menos combustible, no me voy a embrujar en el caos de la ciudad y voy a aprovecharlo para retirarme un poco. Sí, pero practicar la autocompasión. Una triste y cruel realidad cuando usted ve que está acercándose el día del cerdito, como dice usted, y el otro dice, ¿y de dónde voy a sacar? Bueno, pues no coma cerdo, este año aproveche y haga una buena ensalada. Pero hay gente que tiene un se puede hacer la pregunta, hablarse en tercera persona, sí. ¿Qué puedo hacer? Sí, porque esto me puede llevar a posibilidades, el cerebro se abre a las posibilidades, mientras que yo empiezo... ¿Por qué a mí me pasa esto? Esta temporada yo tengo que estar, no veo a Linda, qué sé yo qué. Si me empiezo a victimizar,
entonces no voy a ver las posibilidades que pueda tener al frente o que pueda tener al lado. Porque es duro usted abrir la nevera, esto es que cuando Totalmente. usted abre, mire, está tan llena, pero de humo, porque no hay nada. Totalmente, porque no vamos a decir que ni a menospreciar una vivencia de ese tipo, Sí. porque en realidad sí es duro y duele. Ahora bien, nosotros somos los que, de acuerdo a nuestra actitud, decidimos el cómo vamos a afrontar nuestra realidad. Y por esto es que el diálogo interno también, practicar la autocompasión, además de hablarse en tercera persona, nos permite a nosotros amarnos de tal forma que vemos la realidad, ¿verdad? El amor nos impulsa, mientras que el odio y esas emociones que nosotros convertimos en negativa, de rencor, de autocrítica, pues entonces me hacen retroceder. ¿Y qué usted piensa de esa gente que dice, óyeme, yo me voy a vivir mi Navidad? Y ahí viene como la canción aquella, igual que el año pasado, ¿verdad? Porque hacen De que la misma deuda, pela. ellos van a resolver Sí. y se lo van a disfrutar, aunque En enero aunque tengamos en que enfrentar enero la comencemos a situación. decir, bueno, ahora sí es verdad, pero se lo gozan. Se lo gozan. Sí. Aquí lo que hay es que decidir el cómo yo lo voy a gozar sin que luego me ponga a llorar. Ay, Muy mi interesante. niño. Esa- Mire. ¿Cómo gozarlo sin después llorar? Sin después llorar, claro. El cerebro es entrenable. Una de las cosas que nosotros podemos aprender del ejemplo de ir a un gimnasio es que asimismo nuestro cerebro se entrena. Una pregunta, y disculpa que ahí te interrumpa. En tu experiencia, en lo que tú has conocido, ¿cree que antes se disfrutaban más las Navidades que ahora? Va a depender del cómo veamos y disfrutemos el presente. Porque podemos decir que antes se disfrutaba más por la parte que decíamos ahorita de la convivencia sana, de que íbamos vecino por vecino a entregarnos la cena, Sí. qué sé yo. Y esa parte de compartir, esa parte social estaba muy activa. Y nos hacía más felices. Obviamente las conexiones sociales y las relaciones nos activan y nos permiten que nosotros tengamos más bienestar y plenitud. Entonces, si miramos desde ese punto de vista, pudiéramos decir sí, pero hay algo importante, que si nos quedamos en el pasado, tristemente no vamos a disfrutar el presente. Así que podemos verificar qué yo quiero traer del pasado para disfrutarlo en el aquí y el ahora, porque el ahora yo lo tengo aquí. Sí. O sea, ni el futuro de cuando yo salga de aquí, dentro de, ¿verdad?, una media hora, vamos a decir que quizás yo esté transitando por la calle y yo no tengo control de eso. Ni lo que pasó tampoco tengo control de eso. Yo tengo control del ahora. Ahora, para que yo recuerde esas memorias bonitas del ayer. Por ejemplo, Kenia, a veces nosotros nos juntamos en la familia, los hermanos míos y el viejo, y comenzamos a hablar de cosas que se hacía antes, cómo era que gozábamos la Navidad. Y les cuento. La Romana fue un pueblo que se desarrolló por el asunto mismo de Central Romana, Casa de Campo, y se desarrolló más que las demás provincias. Ahora que Higüey tiene ese auge, pero el auge sí lo tenía en los años 70, 60, la Romana. Las zonas francas. Sí. Zona Franca sacó mucho campesino, me incluyo yo. César, de los escucha campos. ahí. César, mira, yo sé, a mí me sacaron del campo, yo vine ya con mi bajo hoja aquí a la Romana. Entonces, Zona Franca, que ofrecía la oportunidad de alguien pues tener un empleo y ganar unos chelitos. Bueno, ¿qué pasaba ya para esta época de Navidad? Que Zona Franca pasaba? cerraba. Todo el mundo se quedaba en la casa, Mire, entregaban su dinerito. Usted sabe la alegría que sentía el pueblo. Por ejemplo, que si traer, que ahora está allá con esa guagua grandota, pero, ay güey, no se viajaba en esa guagua tan cómoda. Era en una llamada Toyota Custer o con una de esas O sin aire y acondicionado. camionetas, yo recuerdo. No, pero espérese, usted llegaba al pueblo de Higüey sin aire acondicionado y eso, con la ropita, pues usted se compraba la ropita de Navidad que siempre se conservaba. Usted sabe lo emocionante que era eso. Se estrenaba. Se estrenaba, pues se estrenaba en el 24, Sí, el y el 25 5 y el día y primero. el día primero. Entonces, Ok. cuando usted llegaba al pueblecito de Higüey, para los higüeyanos saben lo que estoy hablando, y eso también para otros pueblos saben de lo que estoy pues tratando. La emoción que uno vivía cuando usted cogía
un sueldo de 80 pesos, 80 pesos semanal, pero eso rendía. No, como pero usted la se economía imagina. era diferente a la de hoy. Entonces, usted llegaba al pueblo de Higüey, que la dejaban del transporte romano a Higüey, y para usted trasladarse a los diversos campos de Higüey, que son bastantes. La emoción más grande era engancharse en una camioneta en la parte de atrás. Sí, con su bultico. Con su bultico, que cuando usted salía del pueblo de Higüey de la otra banda para allá, era Cenizo que llegaba. Cenizo. Y cuando usted llegaba allá, llegó fulano. Esa alegría, eso que se sentía, bueno, está la Navidad. El olor de la manzana, señores. Es que no teníamos Cuando manzana el año acá en el entero. mercado comenzaban a publicar, a hacer esas casetas que todavía las hacen, y ustedes ese olor a manzana. Hoy día la manzana se mantiene 24/7 todo el tiempo. Pero eran emociones que hoy no se vive y no se disfruta. Usted, ya no te ven tu jipeta, ya la calle está entalviada, pero no es lo mismo. Ciertamente no nos vamos a quedar en el pasado. Imposible, ¿eh? Pero mire, cuando usted recuerde esas cosas, esas hermosas empanadas y esas... yo no me venga a decir, se gozaba mucho. Se gozaba. Yo no sé si en la generación de Y ahora, la de ahora, se lo Montilla, goza tanto. usted no Ahora, goza. ¿cómo se goza? Claro. Yo Sí. me la gozo, pero deseo la anterior. Quizás es una de las grandes problemáticas del ser humano. Disfrutamos lo que tenemos ahora, pero añoramos el pasado. Y estamos disociados. Y eso, es malo eso. En cierto sentido, viene a traerle una dificultad en su identidad. Porque entonces tenemos un pie en el pasado, otro en el presente. Y mis ideas. No, un pie en para el fluir- pasado, uno en el futuro y el presente lo tengo suelto. Y el presente suelto. Entonces mis ideas para fluir no son tan concretas. Y la seguridad en mí mismo para yo tomar algún tipo de decisión o ser determinante, porque a veces sí la tomo, ser determinante, constante, una persona, ¿verdad?, que quiere mantenerse en algo que decide, pues se crea un poco de disturbio porque hay un conflicto interno. Estamos luchando con dos periodos que no nos toca luchar. No, pero un No. momento, yo lo recuerdo como parte, Ahora- como cosa ahora posi- no, como exacto, cosa porque positiva. si lo agarramos- no me voy a, yo voy a poder volver a pasar. No. Si Si yo lo- pudiera, exacto. tuviera John de Nápoles bailando el sábado. No, si lo tomamos para recordarlo como lo hicimos, que si se dan cuenta, el lenguaje corporal nuestro cambió, porque esa memoria, el cerebro de una vez la activó como que era algo real, y hasta para contárselo a los niños, a los nietos. No, yo cogí polvo. Yo me subí detrás de la camioneta y nunca me llegó así, cogí polvo. Si la tomamos para eso, para que sean remembranzas y poderla vivir y que sigan en las memorias de los nuestros, de recordar ese pasado bonito, pues eso sí activa nuestra memoria de manera que nos puede permitir construir un futuro mucho mejor, porque la hora sabemos que viene de ese ayer. Exacto. Ya finalmente, Claupa, ¿qué tú le puedes aconsejar a nuestros radioescuchas y televidentes en esta temporada que quizá algunos se sienten muy contentos, otros están tristes, otros han entrado en esa nostalgia, en esa remembranza, otros están haciendo ese checklist que no le favorece para nada? Hay otros que quizá le están poniendo cotejo a todo lo que pensaron para este año, pero hay otros que quizá no. Y yo entiendo que la mayoría no le ponemos cotejo a todo. No. Es una realidad, no es usted solo que le está pasando No, eso, a todos no. nos pasa, que no le ponemos cotejo. Entonces, ¿qué hacer en estos días, ya finalmente, para cerrar? ¿Qué hacer para que este nuevo año quizás sea mucho mejor o concluya satisfactoriamente? Número 1, no reprimir emociones. Perfecto. Bien, no vamos a reprimir las emociones. Y si puedo sentarme con alguien, pues mucho mejor cuando lleguen esas emociones. Número 2, hablarse con amor, como nos gustaría que otros nos traten. Ese autodiálogo interno, con compasión, con amor, con esos pensamientos de que, bueno, no logré tal cosa, pero lo puedo pasar al siguiente año porque estoy vivo, Gracias. a estoy Dios. respirando, tengo las habilidades y quizás van a estar más potencializadas porque voy a buscar qué recursos me faltaron. Me puedo hacer esas preguntas. ¿Qué recursos me faltaron para yo trabajar esto que no lo trabajé en este año, que sí lo quiero lograr, aunque venga el otro? Y además,
compartir de forma que yo pueda dejar memorias en otros, porque me las viví, me las gocé, el momento, lo que estoy viviendo. Año 2025, ¿cuáles fueron todos los logros que obtuvimos? ¿Cuáles no logros? Entonces yo lo voy a anotar para que sean aprendizajes y lo puedo retomar y darle un resignificado para el 2026. Sino que haga como Aniceta. Como hace Aniceta. Aniceta es una hermana mía. Que ella se metía en nostalgia. Comenzaba y lloraba y llora contando. Y se metía en un cuarto. Y entonces después que ella, ¿verdad? Se desahogaba, venía allá para acá. Bueno, ya pasó. Ahora vamos. Ahora, ya yo lloré. Ahora sí me voy a gozar. Sí. Exactamente. Claupa, ¿tiene algo más que agregar? Sí, la repetición consciente. Porque Ok. de manera u otra, volvemos otra vez a esos pensamientos negativos y ya estamos acostumbrados a ese diálogo interno negativo, porque sale en automático. Entonces, esa repetición consciente y sobre todo, ser congruente con lo que nosotros creemos y lo que hacemos. Así es. Perfecto. Señores, ya ustedes escucharon a Claupa, todas las indicaciones que nos ha dado. Todos, no se sientan mal, todos los seres humanos pasamos por etapas parecidas. Y el final de año muchas veces tenemos ese diálogo interno que quizás no es tan agradable. Entonces tenemos que hacer el cambio. Tenemos que hacer el cambio por ahí y ya lo demás lo vamos organizando poco a poco para que usted concluya este 2025 de una manera bonita, no sea duro con usted mismo. Y aplicar la canción de Alberto Cortés. A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. Es decir, que ya viví la mitad. Ok. Sí. Así es. Señores, vamos a una pausa y regresamos con más contenido de Prendiendo la Mañana. Gracias, Claupa. Desde la flor del este, prendiendo la mañana. Noticias, entrevistas.